De la población. Así cerramos la noticia del día y continuamos con información de lo que está sucediendo en el momento. Así es, vamos hasta Casa Presidencial. Olma Nucles. Que es la figura de concedente hacia esa operación de Palmerola, me es imposible, como secretario de Estado, poder seguir firmando y avalando documentación que permita la sana operación de esa concesión. En este momento yo les podría decir que me declaro en plena rebeldía a poder seguir avalando todo el origen de esa concesión. Razones hay suficientes. Hay razones legales, hay razones conceptuales, pero las que más pesan para nosotros son las razones morales y éticas. No podemos seguir nosotros avalando todo lo irregular que se hizo en el pasado, sobre todo cuando el pueblo hondureño perfectamente ha sido testigo de cómo y por qué fueron las razones y motivaciones para darle vida a esta concesión. Vamos a hacer una rápida y breve presentación de hallazgos que, como repito, son estrictamente morales. Luego de esta presentación trataré de comunicarles cuál será la estrategia que debe ser pública, que el pueblo hondureño tiene que estar enterado de cómo se abordará el tema de Palmerola. Pero desde su origen de conceptualización, que nace desde la violación y nace desde el inexistente Estado de Derecho, que tanto reclaman algunos sectores de nuestra sociedad y sin embargo han sido fuertes participantes para violentar y para transgredir lo que legalmente y constitucionalmente está planteado en todo el marco legal de Honduras con sus leyes y reglamentos. Sin embargo, inspirados precisamente en el respeto del Estado de Derecho, es que no podemos seguir nosotros avalando este tipo de concesiones o de asociaciones público-privadas, que de igual forma nos encontramos en diferentes sectores de la vida diaria, porque nos encontramos con iguales condiciones, iguales contratos desde su conceptualización en el sector energía, en el sector mal llamado sedes, y no estaría exento de esto la operación del aeropuerto internacional de Palmerola. Es desde el origen indicio de un proceso viciado de licitación y adjudicación, y además la pérdida misteriosa de la información relacionada a ese proceso de licitación. ¿Dónde está? No sabemos dónde está esa información. Entes reguladores de aquel momento aducen que toda esa información fue extraviada y no hay documentación para poder demostrar y para poder dar valores certeros de cómo fue el proceso de licitación de esta y adjudicación de esta concesión. EMCO, que es la empresa líder de inversiones, no tenía ningún expertise y ninguna experiencia en manejo aeroportuario, y tampoco en su momento logró demostrar un excedente en esa fecha o una capacidad financiera que le pudiera hacer frente a la operación. Fraudulentamente hicieron pasar a Aeropuerto de Múnich como un cooperador, como lo decía las bases y términos de referencia de esa concesión, y simplemente hicieron una relación de consultoría.
autorización de aeropuerto, de apertura temprana del aeropuerto, teniendo que asumir el Estado de Honduras depositando una cantidad de 2.1 millones de dólares, equivalente a 60 millones de lempiras, subsidiadas y dadas al Estado directamente a la concesionaria. Abusos. Siempre hemos hablado de contratos leoninos, siempre hemos hablado de que todos estos contratos, generalmente de asociaciones público-privadas, son contratos que los redacta una de las partes, y la representación patriota y la representación honorable de los funcionarios públicos que participan en estos contratos da la impresión que esa participación fue inexistente, porque todos estos contratos, y en particular este de PIA, han sido contratos inspirados bajo el viejo dicho de una pelea del león para mono y el mono amarrado. Se exoneró a PIA de todos los impuestos y todas las tasas, y el Estado ha perdido, por concepto de recaudación de impuestos, hasta el día de hoy, de 16 millones de dólares. El Estado se dio 22.85 millones de dólares a PIA para realizar las obras que deberían haber sido obligación del inversionista. El Estado de Honduras vino y le regaló al concesionario 22.85 millones de dólares. Yo solo quiero hacer un apartado, porque ¿qué es una concesión? Y hoy que veo muchos medios de comunicación, pregúntenle a sus jefes o pregúntenle a los dueños de sus medios de comunicación, porque todos ellos, y además es conocido públicamente, porque yo me incluyo por ser propietario de un medio de comunicación, nosotros simplemente administramos una frecuencia que es propiedad del Estado de Honduras. Y el Estado de Honduras nos concesiona esa frecuencia, pero el Estado de Honduras tiene que ganar algo. Por lo tanto, todos los medios de comunicación, incluyendo los medios de comunicación a los cuales ustedes representan en esta mañana, pagan y pagamos un canon al Estado. Y en ningún momento cuando Conatel, que es el ente regulador del espectro, le autoriza a usted la concesión de una frecuencia, le dice el Estado o le dice Conatel: mira, aquí está tu frecuencia, está concesionada, pero también aquí tenés 50 millones de lempiras de capital de trabajo para que montes tu canal de televisión. No entendemos ni entenderemos nunca por qué razón el Estado de Honduras tuvo que darle en efectivo al concesionario 22.85 millones de dólares como un complemento a su inversión. Informe de supervisión, la cual entró 3 meses posterior a la firma del contrato, notifica en aquella fecha a Coalianza, que era el ente regulador, y le dice y le recomienda que los valores de contrato de esa concesión deberían de ser revisados, ya que el 100% de los valores de contrato tenían una sobrevaloración excesiva de los valores promedio de contrato y de obra de construcción estándar y promedio en todo el territorio nacional. Hubo respuesta en aquel momento de Coalianza y le contestó abruptamente y se le dijo: mire, supervisor, usted no tiene que meterse en la valoración de precios, es un problema nuestro con el concesionario, usted simplemente haga su trabajo y revise cantidades. Hay una fuerte sobrevaloración en los valores de contrato. Falsedad en los proyectos, falsedad en la proyección de pasajeros, donde habla que el Estado de Honduras recibirá un ridículo canon de la operación del 10%, pero además de ese ridículo canon del 10%, se empezará a pagar hasta que el aeropuerto empiece a facturar un número mayor a 600,000 pasajeros. Esto es un fraude, y es un fraude al sistema financiero, y es un fraude al pueblo de Honduras,
es un fraude al Estado de Honduras, porque jamás en los próximos 20 años podremos llegar nosotros a tener un flujo de pasajeros saliendo del aeropuerto internacional de Palmerola de 600,000 pasajeros. Cuando históricamente hay estadísticas que demuestran que el 65% de los pasajeros salen por la terminal de San Pedro Sula y que históricamente entre el 25 y el 35% de pasajeros han salido de Tegucigalpa. Y no se avisora ningún fenómeno de crecimiento poblacional tan acelerado o de alguna inversión en materia de industria o desarrollo en el centro-sur del país como para que tengamos un exceso durante los próximos 20 años de 300,000 pasajeros más. Financiamiento contra el interés público. Meramente manipulación. Existió una solicitud ilegal y fraudulenta de aprobación de préstamos con Imprema, con el Instituto de Previsión Magisterial. Se le vendió a Imprema, sobrevalorado el valor del activo de Palmerola, el 5% de sus acciones, por el valor de $20 millones. Y hay un cruce de notas donde el Instituto de Previsión Militar, el IPM, que fue el primer instituto de pensiones que PIA les solicitó el préstamo, donde le rechaza la solicitud del préstamo, el IPM. Y además hay un ofrecimiento de parte de PIA de darles el 20% de las acciones por $5 millones. Y a Imprema le vendió el 5% de sus acciones por $20 millones. Hubo una cesión y pignoración ilegal de derechos y acciones sobre el contrato de concesión de Imprema. Vino el grupo y agarró propiedad que no le pertenece, que simplemente lo tiene en custodia, y lo fue a pignorar y lo fue a empeñar a la Imprema. Toda esta responsabilidad de las autoridades anteriores, de la Junta Interventora del gobierno anterior, que administró a Imprema durante los últimos meses del gobierno anterior. Solicitud arbitraria de $6 millones adicionales al monto original del contrato del préstamo sindicado, autorizado por las autoridades anteriores de la Imprema. El contrato dice que el único endeudamiento que puede tener PIA es de $84 millones. Ni un centavo más y ni un centavo menos. Y sin embargo, violentó las condiciones del contrato al solicitarle $6 millones más a la Imprema. O sea, la Imprema le prestó a PIA $90 millones, de los cuales $6 millones no se justifican y además no se sabe a dónde fueron a parar esos $6 millones, excedentes a lo que él tenía o al que ellos tenían autorización de endeudamiento. Hubo una adjudicación directa de $9 millones para la construcción de obras civiles traspasadas por el Estado de Honduras a PIA, las cuales fueron ejecutadas adjudicadas a empresas de su propio conglomerado. El Estado de Honduras tenía obligación, según el contrato, de construir algunas obras colaterales. El Estado dice: no las puedo hacer, le entrego y le traspaso el dinero al concesionario, y el concesionario, según contrato, tuvo que haber licitado públicamente esas obras y sin embargo violentó el procedimiento y se las autoadjudicó. Valores que hoy por hoy no han podido ser certificados, pero también la supervisión nos dice que esos valores están excesivamente sobrevalorados. El engaño y manipulación constante de PIA a las Fuerzas Armadas con la no construcción de la Academia Militar de Aviación ha sido una falta de respeto constante hacia
del Ministerio de Defensa hacia las Fuerzas Armadas y hacia la Fuerza Aérea, cuando se le solicitó hace 5 años la demolición de la Academia Militar de Aviación para darle paso y espacio a la construcción de la terminal aeroportuaria. Sin embargo, han pasado 5 años y no se ha construido, donde hay compromisos firmados por parte del concesionario a la construcción de la nueva Academia Militar de Aviación. El ministro de Defensa fue engañado, fue llevado a un acto público para celebrar el acto de inauguración y hubieron compromisos de parte de PIA de construir esta Academia Militar en 6 meses. Han pasado 8 meses de esa fecha y todavía no han puesto una sola piedra, solo la que el ministro fue a colocar en ese acto bochornoso y manipulado por parte de PIA. PIA manifiesta en este momento insolvencia económica al no tener la capacidad para pagar sus impuestos que por ley tiene que pagar en sus municipios vecinos, que son impuestos municipales. Y además tiene una retención ilegal que la sumatoria de estos valores, producto de la tasa aeroportuaria, de la cual el Estado de Honduras por cada pasajero internacional debe de recibir $13.7 por pasajero, de los cuales esos fondos van para migración, para seguridad aeroportuaria y para OIRSA. Tiene una retención desde hace año y medio por un valor de $7.5 millones. Cuando el concesionario lo recibe todos los 25 de cada mes bajo convenios internacionales de la IATA. La IATA lo recoge en todo el mundo, donde usted compra un boleto aéreo, la IATA le cobra en todo el mundo y la IATA le transfiere al concesionario todos los 25 de cada mes la cantidad, y ellos 3 días después, según contrato, tienen que transferirle esa retención, que no es de PIA, no es de concesionario, sino que son fondos que le pertenecen al Estado de Honduras. Año, 3 meses sin transferir esos fondos, que ya han sumado el valor de $7.5 millones. Miren, señores, es un engaño permanente, es un engaño constante y es un irrespeto ante las autoridades, ante el gobierno y sobre todo ante el pueblo de Honduras. Ante la opinión pública han promocionado una gran inversión de capital propio para el funcionamiento de la terminal, resultando una falsedad, dado que el Estado asumió, compró y regaló equipamiento estratégico para la operación de la terminal, como son las 6 mangas de abordaje y desabordaje que tiene el aeropuerto de Palmerola. Esas 6 mangas, compañeros y pueblo hondureño, las compraron ustedes, las compramos nosotros. Y sin embargo, el gobierno anterior se las regaló a PIA. Ese aeropuerto internacional hoy goza del equipo más moderno y de última generación en manejo y manipulación de equipaje. Tiene un costo aproximadamente de $6 millones. El Estado la compró y se la regaló al concesionario. La terminal de servicios de rescate y combate de incendios, el gobierno de Honduras la compró y se la regaló. La planta de tratamiento de aguas, el Estado de Honduras la construyó y se la regaló. La central eléctrica y los generadores de emergencia y temporales de la terminal, el Estado de Honduras la compró y se la regaló. Los sistemas de seguridad aeroportuaria, todos los sistemas de seguridad aeroportuaria, el Estado de Honduras las compró y se la regaló al concesionario. La iluminación y balizamiento de pistas y rampas, la estación de combustible, el edificio de la terminal de carga, los sistemas de rayos X y escaneo de equipaje y pasajeros en ambas terminales, en la de pasajeros y de carga. Todo ese equipamiento de chequeo corporal, de chequeo de equipaje,
el Estado de Honduras las compró y se las regaló. Esta inversión total que se ha hecho para darle vida a esa terminal aeroportuaria de Palmerola, que el gobierno actual está completamente de acuerdo en que esa terminal opere. Rescatando un poco la memoria, recordemos la insistencia del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que abrió el debate en el 2008 para que gozara el país de un aeropuerto internacional en Comayagua que garantizara la seguridad de los vuelos y que permitiera el ingreso al país y al territorio nacional como un acto soberano a aerolíneas de mayor porte y aerolíneas de mayor dimensionamiento en equipo, y solo la pista de Palmerola daba respuesta a eso. Además, se volvía una operación mucho más segura. Por lo tanto, también este gobierno insiste fuertemente en mantener la operación. Pero la inversión total que se ha hecho en Palmerola es de 191.02 millones de dólares. 191 millones de dólares. Con una inversión del concesionario de 64.59 millones de dólares. Donde el Estado de Honduras invirtió 126 millones de dólares, de los cuales asume 103 millones en obras y compras directas para satisfacer la necesidad de la operación del aeropuerto, y le regala 22.85 millones de dólares al concesionario. Eso, pueblo hondureño, nos dice que el Estado de Honduras ha invertido el 66% del capital necesario para la operación de Palmerola. Y el concesionario, en este caso Vía, solo invirtió el 33.81%. Si ustedes me dijeran, el Estado de Honduras va a ser retribuido equitativamente por los valores de inversión, entonces el Estado de Honduras debería estar recibiendo en este momento el 66% de toda la renta y la utilidad que genera el Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado en el Valle de Comayagua. Entenderán que su servidor, como secretario de Estado en Infraestructura y bajo la figura de concedente de esta concesión, no puedo y no debo seguir manteniendo esta irregularidad y firmar un solo documento referente a esta concesión, por un tema estrictamente moral y por un tema estrictamente ético. Todos los ministros y directores que acuerpan esta conferencia de prensa están estrictamente vinculados a la operación aeroportuaria. Aduana, migración, seguridad, a través de nuestro querido ministro de Defensa, José Manuel Zelaya. Y en reunión el día de anoche del Consejo Superior, acuerpan la decisión de tomar medidas, y les agradezco el respaldo del Consejo, para poder hacer este anuncio y para poder hacer los correctivos que nos lleven a tratos justos, a tratos morales y a tratos éticos. ¿Cómo proceder con esto? Nosotros no podemos poner en precario la operatividad y el usuario de esa terminal. No se puede. Tenemos aerolíneas nacionales y aerolíneas internacionales que
para el concepto de la operación de una terminal aérea, esos son los verdaderos clientes, las aerolíneas. Los otros clientes, que son el usuario, que es el pueblo de Honduras, tampoco puede ser lacerado y tampoco puede ser manciado y tampoco puede ser trastocado su agenda y su posibilidad de viajar saliendo de la terminal de Comayagua. Proponemos aprovechar el llamado de la posibilidad de la alternativa que da el contrato de concesión del acuerdo y arreglo directo. Ese acuerdo y arreglo directo lo convocó el concesionario hace 30 días. Ya se tuvo la primera reunión con ellos, sí. Nuestra orientación fue guardar silencio y simplemente escuchar las posiciones. Precisamente para poder hacer un análisis de esa concesión y el concedente, en este caso la CIT, la Secretaría de Infraestructura, tomar una postura. No vamos a afectar el funcionamiento de Palmerola. Y toda decisión que se tome sobre esto tratará de hacerse con la mayor coherencia, con la mayor transparencia y además con arreglos de mucha altura para no provocar ninguna afectación de los usuarios. Por esa razón se ha promovido crear una comisión de 2 personas para que se desplacen al estado de la Florida, la ciudad de Miami en particular, para ir a tener una reunión con el gerente propietario de esta concesión, ya que tiene restricciones para poder salir del país donde se encuentra. Por lo tanto, no va a ser un obstáculo para nosotros ir a hacer ese viaje, nombrado por una comisión de alto nivel, para poder llegar a un arreglo y no crear el mayor trastorno. No debe haber ninguna preocupación de proveedores, de acreedores, de empleados, de funcionarios, de técnicos que hoy actualmente laboran y trabajan en la terminal. No vamos a golpear ni a lacerar ningún derecho y no habrá en nuestro actuar ningún sectarismo en contra absolutamente de nadie. Pero debe entender el pueblo hondureño que hay que poner orden. Debe entender el pueblo hondureño que tenemos que actuar con mucha honestidad para que podamos caminar con frente y que el pueblo hondureño se sienta orgulloso de su clase gobernante. Que se hacen las cosas con transparencia y que se buscan las cosas para el bien de la mayoría del pueblo hondureño.